Ahora sí, bienvenidos todos, bienvenidas. Este es el segundo webinar que tenemos en Apunto. La realidad es que estamos bastante contentos porque pues, hemos tenido muy buena respuesta de parte tanto de clientes como de la misma comunidad de forwarders. Y pues bueno, lo que nosotros buscamos con estos Apunto webinars, como les llamamos, pues es que adicional a un tema, pues es que también se lleven algo de valor para sus forwarders, que realmente le saquen provecho a cada una de las sesiones que tenemos. En la sesión pasada que tuvimos a Kendall Ovalles, en donde vimos el verdadero costo perdón, los 3 errores de la rentabilidad que afectan la rentabilidad al forwarder. Y pues bueno, digo, por ahí si se quieren con Tesa ya lo tiene publicado tanto en la página como en YouTube y pues obviamente también con algunos accionables que en ese momento Kendall nos compartió. Y en este caso, pues ahora es el mismo Jesús de aquí de Apunto, que nos va a estar compartiendo, y es algo que hemos comentado en los últimos días, el verdadero costo de un cliente en logística, específicamente con el forwarder, ¿no? Generalmente vemos que en el costo, pues lo ponemos como lo que nos costó el proveedor, pero no estamos viendo todo lo demás que conlleva el estar operando a un cliente, incluso sobre todo estos clientes ancla que a veces decimos, oye, pues me va a dar cierta reputación o cierto nivel y demás. Hay muchos más factores que aquí los vamos a estar desglosando para que realmente lo analicen con su equipo, con ustedes mismos, su cartera, y se lleven ahora sí que una plantilla, un accionable para poderlo estar revisando mucho más a detalle. Por favor, vamos a tener un espacio de preguntas y para que puedan estar compartiéndolas. El chat también nos pueden dejar algunos comentarios. Si alguno de ustedes tiene algo que quieran complementar dentro de cada una de las slides que vayamos compartiendo. Y si no, pues nos esperamos hasta el final. Por ahí vamos a tener en el Meet Time una pequeña dinámica para que puedan estarla respondiendo. Entonces, los que ya ubicaron el chat, por favor, hagan uso de ello. Y pues nada, Jesús, pues adelante. Pues listo, creo que como les ha mencionado Alonso y a lo largo de toda la comunidad que he estado haciendo en LinkedIn, pues en la ocasión pasada mencionaron 3 errores, ¿no? Primero, el error de no tener un core business, por decirlo así, y eso hace que de repente uno se pierda. Pero ya que entramos un poco a lo que tiene que ver con el file, con el costo, pues a veces la manera en cómo un forwarder tiene, vamos a decir, esa óptica, pues yo he visto ahora sí que ya de todo tipo, colores, sabores y lo importante no es tanto el que de aquí se lleven, o sea, aquí no hay una verdad absoluta, sino en realidad cada uno de ustedes conoce sus industrias, sus expertices, sus nichos, sus límites y sus alcances. Entonces, pues aquí no hay ni una verdad absoluta. Creo que en el forwarding, por eso siempre dicen el sol sale para todos. Algunos clientes son buenos para un tipo de forwarder, otros son buenos para otro tipo de empresas. Entonces, pues nada, ¿no? O sea, aquí hay un poquito de estadística y que me llama la atención, ¿no? O sea, así como yo sé que hay muchos forwarders que de repente suenan ahí como fraude, etcétera, pero hay casos donde al menos yo he escuchado en los últimos 6 meses de un par o unos 3 que realmente quebraron y fue por un mal funcionamiento, vamos a decirlo, de ese costo adicional a solamente el profit, ¿no? O sea, es decir, hay 1 de cada 5 clientes al menos es el que destruye como este valor adicional a solamente la rentabilidad que les está trayendo mes a mes. Entonces, pues hay puntos interesantes que nos gustaría resaltarles, ¿no? Y este webinar, como siempre les hemos dicho, siempre hay un quick win, algo que a ustedes nos interesa dejarles, y el objetivo de esto, pues es, 1, que si para ustedes que son freight forwarders marítimos, terrestres, aéreos, que operan con estas tarifas dinámicas y que realmente el gross profit les está variando, pues lo importante es que lo logren entender, lejos de llevarse de qué está bien y qué está mal, algo como muy polarizado. Realmente el objetivo es que ustedes encuentren esas ponderaciones que al menos es de lo cualitativo que ya saben en el día a día, llevarlo a una matriz, llevarlo a números y en realidad que para ustedes se lleven next steps o acciones, vamos a decirlo, para su misma cartera, ¿no? Platicando ahí con la gente, Alonso, no sé si te acuerdas de esa plática que tuvimos tanto con Magic Lock, con Carlos Salazar, que es un empresario ahí que tiene un software muy parecido a nosotros, nada más que para la parte del portal de clientes. Y él nos hablaba de esta frase, ¿no? De que el freight forwarder hoy por hoy se ha vuelto un juego financiero de cash flow, pero solamente que está disfrazado con la operación como el riesgo. ¿Qué ves de esto? Pues nada, o sea, creo que al final, cuando hablamos de cash flow, es
el forwarder lo que más le interesa es cuánto está saliendo de su cartera y cuánto está entrando. Y sobre todo cuando uno va iniciando, ¿no? Y realmente cuando uno no logra comprender, por ejemplo, cuando, insisto, vas iniciando y quieres apalancarte de un super cliente que te está dando mucho volumen, pero probablemente tu operación no la soporta, pues probablemente estos riesgos por querer o tener una cierta ambición, el mismo forwarder pues se aboraza, ¿no? Y es entender más que el forwarder no es tanto obviamente sí es el servicio y la parte operativa, pero el forwarder sigue siendo 100% un tema y una empresa financiera, 100%. Entonces, ¿por qué? Porque estamos intermediando. Bueno, nosotros no, pero el mismo forwarder está intermediando y tiene que jugar mucho y tiene que tener bien mapeados lo que realmente está pagando, cuándo lo está pagando, cuándo él tiene que pagar y cuándo lo va a recibir. Entonces, si realmente entienden este flujo entre lo que entra y sale, pues creo que así es como muchos forwarders han ido creciendo, ¿no? Realmente el crecimiento se da cuando el mismo forwarder entiende esta parte del juego financiero, ¿no? Y creo que aquí lo importante, o al menos de lo que nos llevamos, hemos hablado tanto con gente de la misma carga, probablemente ni Alonso ni yo seamos los expertos en entender con 25 años de experiencia, como siempre lo hemos dicho, pero sí hemos escuchado mucho a lo que realmente está pasando en nuestros mismos clientes, lo que ahorita los riesgos conlleva con la regulación aduanera de los que nos ven desde México con esta reforma, pues ya los riesgos aumentan y básicamente en el momento en el que tu nombre va como consignee y que tú eres el responsable de pagarle a la naviera, pues ya también te avientas broncas de si el contenedor no sale, empieza ya la mezcla ahí de cash flow. Entonces, digamos que cuando tú tienes una relación sana con un cliente, por una mala decisión, por un mal compliance de no haber verificado algo muy particular en algún cliente, pues puede hacerte una bola de nieve que pues te lleva a quebrar, ¿no? Entonces, ese punto me lleva siempre a la pregunta, ¿no? De qué es lo que realmente lleva un forwarder a ser financieramente sostenible. Y aquí, a final de cuentas, de todas las personas con las que he platicado, y no me dejarán mentir los que nos están escuchando, pero es básicamente cash flow is king. O sea, aquí probablemente vas a valorar más, al menos hasta una etapa, yo creo que del empleado 120, 150 o inclusive me atrevo a decir hasta arriba de 500, cuando ya tienes créditos revolventes en medio, donde ya, pues ya tienes hasta ese mismo costo financiero adentro de los contratos, pero de ahí para abajo, vamos a decirlo, que todavía hay un tramo muy importante de empresas de freight forwarding, pues está el control del cash flow, ¿no? Que a final de cuentas es qué es lo que mueve la vara para yo poder cobrar y definitivamente qué me puede atorar a mí la operación, que son, vamos a decirlo, mis proveedores. He escuchado bastantes en las últimas semanas a varios clientes y algunos colegas, pues decir, oye, es que no me di cuenta o voy llegando de mi viaje de un mes de ir a Singapur, a China, a buscar nuevos proveedores o nueva venta, y en realidad me doy cuenta de que pues, las cuentas por pagar, le debemos $700,000 a un proveedor de Malasia, entonces ya me empezó a atorar más operación, vamos a decirlo, de la que ni siquiera tenían, no estaba relacionada directamente, ¿no? Entonces, siempre me gusta decir que estas golden rules que yo identifico o las reglas que yo veo, pues básicamente están en afinar, corregir y mitigar el riesgo financiero, y eso involucra el auditar, pulir y obviamente hacer esto ya como una buena práctica de solamente, además del revenue, o sea, es decir, del revenue, del profit o del volumen que me da un cliente, ¿qué más hay atrás, no? Oye, este cliente es demandante, este cliente nos exige pues ciertos procesos administrativos, o sea, ¿qué hay atrás que de repente puede pesar también en parametrizar un poco el si vale la pena ese riesgo que estás tomando al mover la carga, si es una carga que usualmente tiene problemas y que a lo mejor no tenemos ni los proveedores ni los aliados, pues también ponerlo en la balanza si esos $1,000, $2,000 que nos caen al mes valen la pena, ¿no? Y sobre todo, ordenar la estrategia y sobre todo los procesos comerciales y de compliance que son la puerta, vamos a decirlo, de entrada para cualquier vamos a decirlo, éxito con alguna relación comercial o en este caso algún caos financiero, ¿no? ¿Qué es lo que veo, vamos a decir, de los buenos freight forwarders? A final de cuentas, es un conjunto de sistemas que al menos de los que hemos identificado, inclusive como de todos los entornos y ecosistemas que hemos visto de a punto, pues son aquellos que tienen todos estos buenos hábitos, tanto a nivel comercial como a nivel operativo, como a nivel financiero, pero sobre todo
los que tienen este análisis y esta auditoría, que es algo que yo recuerdo que Kendall los mencionó mucho. Oye, recuerda siempre tener esta buena práctica de auditar el 5% de tu cartera para ver, oye, si realmente está terminando con el profit que tú esperabas, y de esa manera, pues, se te puede ir, vamos a decirlo, un cliente te puede pedir 3, 4, 5 cargas, y en ocasiones puedes llegar a tener algún tipo de caos ya a nivel cash flow hoy por hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo primero? Pues de un lado podemos ver que un cliente puede sonar que nos factura $50,000 y que nos genera un buen gross profit de $9,000 al mes. Entonces dices, oye, pues es un buen cliente, pero ¿qué es lo que no ves? Oye, pues este cliente me está pagando 90 días, cuando en realidad yo le he autorizado 30. Oye, tenemos tantas incidencias o nuestro equipo realmente nos está rotando por este tipo de operación, porque es una operación nocturna. Oye, este cliente realmente la parte de los adicionales nos los está negociando, nos está reteniendo este pago, nos empieza a estirar y afloja. Entonces, todo esto empieza a hacer que eso que antes se veía como muy, muy atractivo, estos $9,000, ya empieces a cuestionar si vale la pena o no vale la pena mantenerlo, ¿no? Entonces, hasta aquí, Alonso. Ahora sí que yo sé que ya me fui un poquito de corrido, pero aquí entramos a un punto de partida que, lejos de solamente hablar de algo, vamos a decirlo, empírico, si lo llevamos a esta metodología, que es ese ciclo de mejora continua que tienen en las líneas de producción, hoy por hoy lo que buscamos es darles algo para analizar. Si se dan cuenta es, defines, mides, analizas, mejoras y controlas. Entonces, hoy por hoy todo lo que nosotros les vamos a compartir tiene que ver con cómo analizar de mejor manera esta cartera con ciertos criterios, con ciertas ponderaciones, ¿no? Entonces, aquí ya viene el ejercicio, te lo dejo ahí para... Venga, pues nada, digo, realmente ahorita lo que queremos hacer con ustedes es, de una forma rápida, piensen en esta cartera de clientes que ustedes tienen y realmente qué es lo que ustedes valoran en estos clientes, ¿no? O sea, del 1 al 5, en toda la cartera, no tiene por qué ser el mejor ni el peor ni nada, sino simplemente por algo los tienen como clientes. Entonces, ¿qué es lo que realmente están valorando de ellos? Entonces, si lo pueden ir ordenando en el chat, si nos pueden dejar sus respuestas. Oye, yo valoro más el que pague a tiempo, yo valoro más el que deje buen margen, que tenga volumen recurrente, que respete los acuerdos comerciales. Por ahí me decía Jesús, oye, pues ¿cuál es la diferencia entre que pague a tiempo y que tenga buen margen? Pues oye, que respete el hecho de que si yo acordé alguna estadía, alguna demora, todos estos días libres, pues que realmente los respete y que también lo mantengamos en el acuerdo, ¿no? Y pues también que sea claro con la información o documentos que brindan. Entonces, si nos pueden ir dejando ahí sus mensajes, sus respuestas, adelante. Y Rodrigo, como dijiste ahorita, 100% de acuerdo, ¿eh? El mismo financiamiento que otorga, o la que uno otorga para el cliente, se debe calcular, sí. Y de hecho, bien interesante, porque es algo que justo comentamos Jesús y yo cuando estábamos armando todo el webinar, donde yo le decía, oye, pues que realmente muchos ni siquiera se percatan de esos créditos de esos 90 días. Oye, pues esos 90 días a mí cuánto me cuesta en porcentaje, que ya nos adentramos como en un tema ya muy financiero y muy de números. José Coronel, todos son importantes, pero hay uno que más valoras, estoy seguro. Pero te decía, Rodrigo, al final es realmente entender, sí, pero vale la pena, no tanto si lo meto o no en mi cotización, sino vale la pena soportar todo esto. Entonces, Fátima, por ahí, que sea claro en la información, que deje buen margen, que paguen. Me imagino que todos los que pongan que paguen es porque pasa mucho, ¿no? Sí, de todos nos pasa. Última respuesta, si ya para seguirle con la siguiente slide. Diego Cheli, que tenga volumen recurrente, veo que la pones como número 1, Diego, interesante, que pague a tiempo. Y a final de cuentas creo que en todo avance, vamos a decir, de forwarder, como toda empresa, cuando vas recién creado, pues no puedes sostener a lo mejor clientes medianos, inclusive por el mismo flujo que va generando la empresa, por más que tengas un respaldo financiero de alguna empresa de atrás, un agente aduanal o algo, siempre la misma empresa también va llevando esa misma naturaleza. Y como nos dijo hace mucho, recuerdo Pam Osornio, ¿no? Oye, pues el buen forwarder o el buen vendedor también balancea mucho su cartera, porque los chicos les dan flujo, los medianos te dan
esa estabilidad, vamos a decirlo, del volumen recurrente, esos 2, 3 contenedores mensuales que son sostenidos, y ya los grandes, pues ya son los que te van apalancando un poco a algún tipo inclusive de expansión, ¿no? O sea, no siempre las expansiones de oficinas son tan positivas, pero bueno, o sea, es un camino también que muchos toman, ¿no? Buenísimo, gracias a todos por sus respuestas. La verdad, mantengan eso en mente porque en las próximas slides lo que van a hacer es, van a caer en cuenta con varias cosas en cuanto a lo que realmente les está costando a este cliente. Ok, y aquí nos vamos un poco, ¿no? De por qué es importante analizar algo más que solamente el profit, el volumen, el revenue. Pues al final de cuentas, el forwarder también lleva una adrenalina, vamos a decirlo, por lo no sexy, ¿no? O sea, sabemos que no es una industria bonita, sabemos que no es una industria que inclusive le están quitando las ineficiencias que a veces los clientes no quieren pasar. Si yo tengo un cliente que produce plumas, pues en realidad a él no le gusta meterse en cómo exportar a lo mejor a Europa o a Brasil. Entonces, ese tipo de adrenalina también tiene que tener algo atrás, ¿no? Entonces, hay seis costitos ahí ocultos que me gustaría que pusiéramos en la mesa. El primero de ellos tiene que ver con el costo del riesgo operativo. Lejos del seguimiento, el costo del riesgo operativo, o como podrían llegar a esta conclusión es, oye, de 10 cargas, realmente con cuántas estoy presentando algún tipo de incidencia. Incidencia, llámese daño de mercancía, incidencia, llámese siniestros, robos, errores de documentación, que se queden mucho tiempo, vamos a decirlo, en puerto. El hecho de ya empezar a darle números del 1 al 10, de 10 cargas, cuántas, es lo que va a ayudar a que caigamos ahorita al final en la parte de la matriz, ¿no? Oye, realmente existen errores constantes que están afectando tanto la experiencia del cliente, o sea, es decir, esto que de repente mencionan, yo sé que todos los vendedores en la parte comercial se hacen expertos. Me tocó escucharlo de un amigo que exporta tequila a Estados Unidos y básicamente me dijo, oye, pues cuando te venden todos te dicen que son expertos en tequila, que son expertos en cruzar mercancía a Estados Unidos, expertos en exportar a Dubái, etcétera, etcétera, pero a la hora de las incidencias o de los problemas es donde pues ambas partes se quedan atorados, ¿no? Por un mal proveedor, por alguien que no eligieron con esa expertise. Y a final de cuentas, con la última pregunta que me gustaría que se quedaran es si realmente confiarían en que estos documentos o todo lo que les manda el cliente realmente podrían pasarlo sin revisar. Yo sé que no es el deber ser, para nada. Creo que el forwarder es una ente que difícilmente va a desaparecer por ese miedo que a veces tienen los shippers o los productores de no conocer o no saber cómo se documenta bien, qué regulaciones hay en el otro país. Entonces, pues ese es el primero, ¿no? No sé, Alonso, ¿tienes algún punto o comentario en esto? Nada, digo, es un poco lo que veníamos comentando hace ratito, ¿no? Por ejemplo, en que sea claro con la información, pues es lo que te hace retrabajar y es lo que al final del día, o sea, son costos ocultos que uno no ve, pero volvemos al tema, ¿no? De los estamos sacando al aire para que ustedes se los lleven y digan, ah, caray, pues probablemente sí es algo que me esté impactando o sea, financieramente hablando, pero pues el mismo equipo operativo lo resiente. Incluso ahorita que vayan más adelante, pues lo vamos a seguir tocando esto cómo se relaciona. Va, el segundo, el costo administrativo. A final de cuentas, el costo administrativo es ese cliente que te pide prorratear una factura entre las 7 plantas, 8 plantas. Oye, necesito las evidencias y que me las dejes en mi oficina, que me las mandes por paquetería, que me hagas este Excel donde yo tengo, o sea, todo eso es lo que ponderiza ese costo administrativo. Entonces, ¿cuánto realmente les consume este tipo de aprobaciones, revisiones de facturas, portales? Oye, realmente necesito bajar algún formato para que definitivamente esto corra o avance. Entonces, no quiere decir que esté bien o esté mal. Recuerden, no estamos polarizando y diciendo que está bien y que está mal, sino que encuentren qué criterio para ustedes adicional al profit, al revenue y al volumen puede darles un mejor panorama de qué analizar en su misma cartera. Y a final de cuentas es, oye, si le tengo que facturar a 4, 5, 6 razones sociales diferentes, esto me mete en problemas de que, oye, me cancelan una factura, esto puede pegar en que esa cancelación, si se refactura, pues nuevos tiempos de pago. Entonces, es como una bolita de nieve que a final de cuentas el ponerlo en un criterio de en realidad cuánto te toma o qué te toma cerrar el proceso de facturación y de cobro, ¿no? Entonces, de esto vemos que es algo
que hay clientes que son sumamente demandantes, usualmente los más grandes, los más pequeños suelen ser procesos administrativos un poco más sencillos. Hemos visto de todo, ¿no? Tercero, la parte ahora sí del seguimiento operativo. Hoy es ese cliente que definitivamente son entregas nocturnas, tenemos que estar trasnochando, tenemos el equipo para darle este seguimiento. Ya entramos en, oye, pues, ¿qué nivel de detalle requiere el cliente a nivel tracking? ¿No? Oye, quiere actualizaciones cada día, quiere cada... Ahí veo, ya si estamos en cross-border, de repente hemos escuchado unos que son cada media hora, cada hora, y pues es en realidad darle un peso y un criterio en la matriz, vamos a decirlo, porque este espacio a la gente operativa, cuando estamos creciendo, de repente es lo que hace también que nuestra gente se canse, que de repente no duerman, se fastidien y obviamente pues entremos en otro tipo de bola de nieve con la rotación, ¿no? El cuarto, que a final de cuentas ese es el más importante, que es el riesgo financiero. Realmente de los días que yo acordé con mi cliente, me está pagando en los días que acordamos, 30 días, 15 días, me paga de contado, me dice que me va a pagar a los 30 días, pero en realidad me termina pagando a los 60. El que exista ya un score o algo basado, vamos a decirlo, en un parámetro, creo que es lo que da mucha claridad también de la certeza, ¿no? Si yo voy a meterle $1,000, $1,000,000, $50,000 a este proyecto, yo sé que me va a caer en los siguientes 15 días. Cuando ya estamos hablando de operaciones internacionales, que ya hay mucho, vamos a decirlo, miles de dólares, garantías, más dinero en juego, o sea, échenle si son 10, 15 días, si a ustedes les piden un par de cargas a la semana, pues ahí podemos estar hablando de 20,000, de miles de dólares en juego, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que poner? O ese famoso ticket to play, ¿no? Entonces, aquí la pregunta importante con este riesgo financiero, pues es, oye, ¿realmente dormiría tranquilo dándole $50,000 a este cliente? Sí, no. Ahí es donde tienes que decir, oye, pues si no, tienes que evaluarlo o ponerle una calificación ahí, vamos a decirlo, para empezar a ejecutar ciertas acciones de acercarte inclusive con el cliente. El quinto, que es el costo del riesgo de salud o bienestar. No lo quise poner tanto en la energía emocional, pero hay clientes que te llegan a drenar. No necesariamente por la misma operatividad, a veces es por la actitud. Me ha tocado, en logística siempre hay, pero clientes que se acomoden también a ayudar a resolverlos en equipo. Creo que eso en ocasiones cuando tienes un cliente antagónico al equipo llega a drenarlo y a final de cuentas, pues eso repercute en que te estén rotando. A final de cuentas, si ustedes se dedican a lo crítico, a los, vamos a decirlo, a los expeditados, pues ahí ya es la regla, vamos a decirlo, por default, ¿no? El decir, bueno, pues son entregas 24/7 a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, pero también tiene un valor, ¿no? Hay un sistema atrás. Si ustedes cobran, no sé, con 30, 40 o 50% de margen, pues ahí debe estar justificado un sistema para que sea sostenible también este tipo de atenciones o soportes 24/7, vamos a decirlo, no solamente seguimiento, sino un soporte por un operativo. Hasta ahorita, Alonso, dudas ahí que te salgan o comentarios que quieras agregar. Nada, digo, ya sé que vamos por el sexto, pero ahorita que comentabas el del seguimiento operativo, tuve un pequeño flashback en algún momento, y ahorita que mencionaste de los 30 minutos, ¿no? Y creo que lo comentamos en algún momento, donde cuando yo en algún momento tuve mi logística y un cliente bastantito grande, eran cereales, y decían, oye, pues necesitamos un tracking cada 30 minutos, y no que sea con una cuenta espejo, sino que necesito que alguien de tu equipo me lo esté dando. Entonces dices, oye, pues es que con la cuenta espejo probablemente tú tengas esa visibilidad y lo puedas ver en tiempo real, y no, o sea, realmente quería, y luego ya entramos en un tema incluso de actitud, ahorita lo mencionaste, y era una actitud de, si no me lo haces, te cambio por el otro. Entonces, prácticamente ya hasta tú dices, oye, pues si te tengo, si no te tengo, o sea, te saco como cliente o te mantengo porque me estás dando cierto, empiezas a hacer, y en ese momento yo no lo hice, incluso, o sea, yo no llegué a hacer ese análisis, y ahí estábamos y día y noche, y prácticamente era estar esperando y demoras, y entonces realmente no entendía, porque yo tal vez en ese momento sí me percataba nada más de lo que estaba entrando, ¿no? Cuando no me percataba que tal vez una chica que trabajaba con nosotros, pues ya estaba harta de estar dando seguimiento cada 30 minutos, y pues la realidad es que no se trata de esto, ¿no? También se trata de que, ahorita tú lo mencionaste al inicio con la pregunta de qué significa tener un forwarder verdaderamente sostenible, ¿no? Financieramente sostenible, operativamente sostenible, incluso yo le agregaría, y es entender que todo es negocio, sí,
pero obviamente hasta donde tu salud no se ve repercutida. Digo, tú también has hablado un poco en algún momento de todos los temas que surgieron a raíz de temas operativos y es eso, es realmente tener conciencia de que todo lo que involucra a un cliente no nada más es me entró cierto dinero, sino todos estos costos que estamos viendo en este momento, ¿no? Sí, o sea, yo creo que aquí, digo, hago un paréntesis y también me gustaría nada más compartirles. Yo sé que en la parte internacional tiene inclusive todavía un peso mucho mayor porque lo que normalmente sientes cuando no estás viendo las cosas o no estás viendo la carga o lo que está pasando, llámese estoy en China y no tengo ojos en China, llámese, o los ojos no los tengo yo, no tengo el control, es un proveedor, no lo quiere hacer, no me quiere ayudar a revisar realmente si se dañó una pieza, sino me dice, oye, pues viene rota y hazle como puedas, te genera un nivel mucho más elevado de, vamos a llamarle como impotencia, ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta combinación, yo sé que de alguna manera siempre proactivamente existen soluciones. O sea, yo recuerdo que había un proyecto que traíamos con, digo, a mí sí me da igual decir las marcas, pero con Whirlpool, y esta parte eran proyectos 24/7 y eran unidades que movían urgencias, ¿no? De literal urgencias de las entre plantas. Entonces yo de alguna manera estaba en operaciones y lo único que me decidió fue, órale, pues sí, me parece, cuando no, el proyecto duró yo creo que como 3 meses aguantamos, pero en realidad no solamente es el seguimiento, es, oye, una unidad se descompuso, realmente tengo para reponer este tipo de operación. Entonces yo lo estoy trasladando en un proyecto muy terrenal en la misma ciudad, pues no me imagino, vamos a decirlo, llevarlo un poco a otros, pues creo que tenemos que elegir bien a los proveedores. He visto muchos que se aventuran a aventarse cotizaciones con prospectos de proveedores y en realidad estas validaciones, estas firmas de contratos, estas alianzas que realmente, por eso son los viajes, vamos a decirlo, al otro lado del mundo para realmente ponerle cara, ponerle algo más, pues es como esa consecuencia, ¿no? Decir, oye, tenemos aliados confiables que van a ayudar a mi equipo y que eso es lo que hace que también en la logística empiecen a caminar los engranes, ¿no? Y por último, el famoso costo de la rentabilidad. Oye, este cliente realmente genera lo suficiente para poder justificar este esfuerzo sumando todo, ¿no? El riesgo operativo que vale, el costo administrativo o el riesgo administrativo, el seguimiento, el riesgo financiero. O sea, es decir, si al final de todo el P&L o de este cliente le haces un barrido rápido y te queda una utilidad neta del 3%, pues entramos ya a las preguntas, ¿no? Yo sé que no estamos aquí poniendo la fácil, pero el decir, oye, vale la pena mejor meter el dinero a otro tipo de instrumento, vale la pena meter el dinero a otro tipo de embarques que me den mayores rentabilidades, oye, solamente empiezas ya a escoger en qué tipo de operaciones realmente vale la pena poner el dinero, ¿no? Entonces, este es el resumen y ahora sí, lo importante, al menos yo lo que hago mucho con ciertos clientes es, mi cerebro podemos hablar de esto, pero lo importante es que lo llevemos a números, que lo llevemos a un criterio, que lo llevemos a una dimensión, que lo llevemos a un parámetro que nos permita tomar decisiones, o sea, una matriz que usted les diga, este cliente es 9, este cliente es 20, este cliente es 5, y en realidad que sean honestos, la información o la calificación y las ponderaciones son de ustedes, no es que esta matriz o esta plantilla que les vamos a compartir sea el criterio internacional de decir qué cliente vale la pena o qué no vale la pena. Pero al final de cuentas, el decir, oye, pues si le pongo un score a estos 5 criterios, oye, el riesgo financiero, el riesgo operativo, el seguimiento, la carga administrativa, la energía emocional y la rentabilidad, la que yo espero, si yo espero siempre un 10% y con este proyecto entramos y cotizamos con un 7%, apostándole a esta, que vamos a decirlo, en los siguientes 2 meses ya subiéramos, pues hay que validar si realmente subió, si realmente en el histórico subimos del 7% al 10%. O sea, cuando lo llevas a un número de decir, ok, analicemos históricos y veamos si los clientes realmente son puntuales en pagos, si tienen esta estabilidad financiera, si en el riesgo operativo es, oye, realmente presentamos en esta operación errores, problemas, y también la diferencia es, una cosa es que existan errores y problemas y el cliente los pague, y otra cosa muy diferente es que de repente el cliente quiera que tú le des consultoría, que tú lo ayudes, que tú le resuelvas, y ya que resolviste el problema, entonces luego ya entramos ahora sí en la discusión de, no, ¿por qué me estás cobrando? Yo pensé que ya estaba incluido en la cotización. Entonces, todo eso que existe en el riesgo operativo y en el riesgo financiero, empezar a ponderizarlo del 1 al 5. Mismo caso para la parte administrativa, para la parte emocional. Entonces,
Alonso, ¿comentarios? Nada, digo, cuando estábamos viendo todas estas dimensiones, como bien lo mencionas por ahí, a ver, las preguntas detonantes son solo algunas que se pueden surgir de esto, ¿no? Al final del día, como dice Jesús, ustedes van a darles ese criterio que ustedes vean. Y ahorita cuando vean también el número, pues también, pues esto suma 30, pero no tiene por qué ser, oye, si estamos hablando del parámetro del uno al tal es tanto, del tanto al tal es tanto, es realmente cada quien está viviendo una cierta situación como forwarder. Aquí tenemos forwarders que van arrancando, tenemos forwarders que ya llevan 5 años, tenemos forwarders que tal vez tienen un poco más de capacidad financiera para soportar a ciertos clientes. Entonces, el score va a cambiar dependiendo de su forwarder. Entonces, lo que estemos viendo aquí, llévenselo para su realidad, ¿no? No tratamos de que sea un deber ser, sino es simplemente, otra vez, volvemos a lo mismo. Ahorita Jesús mencionó hace rato el tema de analizar. A mí me gusta que en este webinar lo que se lleven es crear conciencia de los clientes que yo tengo como forwarder y qué es lo que a mí me está realmente impactando, ¿no? Porque, insisto, no solemos hacer este análisis, es normal, estamos metidos en la operación, estamos metidos en lo que el cliente nos solicita, en vender más, y lo entiendo perfectamente. Y yo como comercial, que me encanta cerrar clientes, lo entiendo también, pero al final es, oye, realmente es un cliente que nos conviene seguir teniendo, y sé que es duro. A mí me sigue doliendo cuando un cliente nos dice, oye, no, pues ya después de un año o lo que sea, claro que cuesta dejarlo, pero creo que, insisto, todo depende de la situación en donde uno esté. Si, oye, no me está soportando el estirar la liga financiera, pues tal vez ahorita este cliente, pues probablemente te diga que no, aunque me sigas pidiendo, porque pues en el score no me das, ¿verdad? Entonces, ser muy sinceros también, creo que todo también es su empresa, son ustedes los que van a estarle sacando provecho a esto, pero sean muy honestos consigo mismos. ¿Para qué? Para que al final del día pues crezcan sostenidamente, ¿no? Sí, no, y como cualquier cosa, cualquier proceso que ustedes vayan con algún consultor, que estén, yo ahora sí que me aventé el libro de Scaling Up, y tú puedes decir, creo que siempre por eso está el mapa ASIS y ahora sí que el to-do, ¿no? Y creo que el que ustedes tengan al menos esta matriz, vamos a decirlo, ASIS de todos los clientes, ya si les da, a final de cuentas, estos parámetros, que los parámetros es cuándo me urge revisar, cuándo tengo que revisar con calma porque no me está creando nada, y cuál definitivamente al contrario debo de encontrar qué más. Debo de inclusive acercarme mucho más con ellos para preguntarles, oye, ¿qué valoras de mí? ¿Qué puedo? ¿Dónde los encontré? A lo mejor salió de una expo que no tenía ni siquiera, vamos a decirlo, en el radar. Entonces, hay industrias, nichos, probablemente yo sé que toda esta información ya la saben. Yo sé que si ahorita yo me aventaron uno a uno con cada uno, con Rodrigo, con todos los que están aquí, vamos a decirlo, probablemente toda la información la tienen, y hay algunos que sí lo hacen periódicamente, lo hacen mensualmente, bimestralmente, trimestralmente. Entonces, entre más rápido, más bien más periódico tomes el pulso de este tipo de cosas, mejores decisiones puedes tener para ajustar, tanto a nivel estrategia comercial, como a final de cuentas puede entrar un nuevo vendedor y te puede decir, oye, traemos este proyecto. Aún recuerdo igual un freight forwarder que nos comentó de que, oye, pues está bien el vendedor que llega muy enérgico y te trae la cuenta y el volumen y todo lo que tú creas, pero de repente trae ese cliente con algunas mañas, con algunos, vamos a decirlo, malas prácticas que empiezan a mermar y a deshacer un poquito lo que te hacía a veces un poquito más fuerte, ¿no? Entonces, criterios, de ahí es, llevémoslos a ciertos parámetros que digan, oye, si esta puntuación, esta suma del cliente me dio de 1 a 7, los criterios esto es un estándar, ¿no? De 1 a 7 es, oigan, realmente este cliente puede ser que no te esté sumando, puede ser que no esté alineado con tu core value, o definitivamente necesita acciones inmediatas, me refiero en este mes o el siguiente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas a veces perdemos de vista, y por eso de repente son los telefonazos o los bomberazos, donde ya explotó una bomba que de repente dejamos pasar por algún mal compliance, por alguna mala revisión o un mal levantamiento de requerimientos comerciales, ¿no? Entonces, de hecho, ahí si regresas tantito, igual yo sé que aquí lo ponemos como urge revisar detalle y keep, o sea, de quedarte a este cliente, pero igual si ustedes ven que el urge revisar es
ya no revisar, sino incluso tal cual el día de mañana, como bien dice ahí en el qué significa tomar acciones inmediatas. O sea, insisto, ser muy honestos con cada uno de esos clientes que ustedes tienen ahí. O sea, porque si logran tener esta sinceridad con su cartera, es lo que les va a impedir crecer o los que lo va a seguir manteniendo, ¿no? Ahorita mencionaste tú un poco de estas experiencias con los comerciales. Me acuerdo mucho hace unas semanas que platicamos con uno que decía, oye, pues es que a veces llega el comercial y dice, es que ya estamos con Bimbo y el deal yo lo puse en el CRM y son millones al mes y, oye, perfecto, o sea, pero no tenemos capacidad nosotros. Entonces, al final, eh, el hacer, insisto, el análisis con los actuales te va a permitir entender mejor a los futuros clientes, ¿no? Nomás es un poco lo que quería complementar a nivel de las acciones requeridas con la matriz. Y algo que es importante también mencionar es que el forwarder, yo sé que a veces pensamos que es un people business, vamos a decirlo, de decir, oye, pues este cliente porque es amigo de mi amigo, está bien, a veces esa es la puerta de entrada, pero pues creo que hoy por hoy, si están asumiendo los riesgos que están asumiendo tanto ustedes, legales, financieros, con navieras, con aerolíneas, con la IATA, con diferentes instituciones que inclusive les piden garantías, les piden pólizas, les piden más cosas, pues yo creo que este hábito siempre va a traer cosas buenas y no necesariamente es que el dueño tenga que estar haciéndolo, sino a veces es una buena práctica también hacia los comerciales, de decir, oigan, tenemos que hacer un barrido y ver cómo salimos, al menos de, oye, estos top de los que nos salen hasta arriba, que estamos, vamos a decirlo, muy alineados, pues ver también cómo podemos inclusive mejorar nuestras campañas de marketing, nuestros eventos, asistencias, N cantidad de esfuerzos comerciales que van en función a la estrategia, ¿no? Entonces, lo importante es que de esta matriz siempre se lleven, pues básicamente ¿qué puedo hacer, no? Entonces, hay un punto importante que esto es como se vería, oye, ¿qué es un cliente que tiene un riesgo financiero, vamos a decirlo, alto? Pues es alguien que te dijo que te iba a pagar en 40 días y en realidad te está pagando en 85 o al contrario, ya ni te contesta, ya está utilizando otro forwarder. Entonces, y yo sé que eso ya lo saben, pero a medida que tienen otras operaciones comprometidas que a veces tienen que ver con, este es el de la planta de Querétaro y el de Estados Unidos nos trata muy bien. Entonces, entran en estos conflictos que lo importante es que lo bajen a una matriz, ¿no? La parte del riesgo operativo, oye, realmente tenemos el conteo de cuántos claims, cuántas incidencias estamos teniendo por file o en el 100% de sus embarques, cuánto realmente estamos en ese nivel de detalle de identificar estas, vamos a decirlo, incidencias. El seguimiento operativo básicamente es cuando, oye, definitivamente te están marcando a ti para todo, ¿no? Decir, oye, tu operativo no me está resolviendo, ayúdame a liberar el contenedor, ayúdame a liberar la carga. Entonces, esto que es como el seguimiento adicional a lo que te pide el cliente a tu mismo equipo, cuando te llega a arrastrar, pues es importante nada más ponderizarlo. La carga administrativa, pues es, oye, realmente tenemos un equipo. He visto empresas que a ciertos clientes les ponen un par de personas por el volumen que tienen para la gestión, vamos a decirlo, de todas estas evidencias, de todo el proceso administrativo, pues el tener un par de personas dedicadas, vamos a decirle, a un cliente, pues tiene que valer la pena, obviamente, y decir, bueno, pues cómo podemos reducir esa carga. ¿Hay algún tipo de proyecto que podamos implementar también para reducir el que sean 3 personas y se reduzcan a 2 para hablando con el cliente en esta parte o conciliar de alguna manera? Y la parte de la energía emocional, pues oye, realmente nos está renunciando la gente por este tipo de operaciones. Oye, empezamos a agarrar operaciones 24/7, críticas, cross-border, probablemente tengamos dinero en la cartera, pero si ya mi equipo me ha estado rotando, también es un foquito rojo que se está perdiendo y lo importante es que lo tengan en el mapa, ¿no? Y la rentabilidad, pues es el hecho lo mismo, ¿no? O sea, siempre estar muestreando, ya ni siquiera nos metemos con el delta del profit, porque a veces el delta del profit es un poquito más complejo de obtener, de decir lo que coticé menos lo que yo terminé y empezar a obtener estas diferencias. Ese sería el ideal, el decir, oye, ¿cuánto me está variando esta rentabilidad de este cliente? Creo que eso sería también una granularidad interesante de datos que ayudaría al forwarder a tener mejor información en su matriz, ¿no? ¿Qué hacer con los que me arrojen en la parte de equipo? Como les habíamos mencionado, es, oye, identificar patrones de qué industria son, qué tipo de tamaños de empresas son, qué tipo de embarques, lanes, productos, rutas, vamos a decirlo, países, origen. A veces es un mismo agente en origen el que nos está dando este tipo de cargas.
Y obviamente el entender de dónde cayeron. ¿Fue un referido? ¿Fue algo a partir de algún cliente? Identificar eso para poder amplificar, ¿no? El proteger las relaciones si tienes que hacer este tipo de reuniones trimestrales, bimestrales. Veo que los buenos forwarders se dan la vuelta siempre a las plantas, a las oficinas, los visitan, y eso ayuda mucho a cerrar y a lejos de solamente verlo desde una oficina, sino entender pues qué es lo que pasa, por qué a veces no pueden cargar, como uno sugiere que carguen. Y lo último que es pues que el ICP o el core value de un forwarder, yo sé que va evolucionando. A final de cuentas, la logística, yo sé que suena muy filosófico, pero mueve el mundo y es algo que a pesar de lo que suceda, haya una crisis económica, haya guerras, haya pandemias, siempre la logística va a estar, nada más lo único que está cambiando son los nichos. Entonces lo importante es que este valor, que lo pongan en el centro, lo tengan claro, lo identifiquen, y esto también va a partir de cómo va evolucionando, ¿no? A veces se dejan llevar por la marea de un cliente y pensamos que solo hacemos ese tipo de industrias, y a veces nos cuesta trabajo voltear y ver otros nichos u otras industrias, explorar datos. Entonces, el saber también qué es lo que para esos clientes los hace únicos, qué dolores de cabeza les están quitando. Ya estamos hablando de otro espacio, pero al menos ese idea, el Customer Profile, empezar a evolucionarlo frecuentemente, cada trimestre, cada semestre, porque esto se traslada obviamente en las estrategias comerciales. ¿Agregarías algo aquí, Alonso? Nada más regresarle tantito, digo, en la parte del KIP, insisto, como lo hemos mencionado durante todo el webinar, ¿no? O sea, ese KIP tú lo puedes hacer tan laxo como lo quieras hacer o tan estricto como lo quieras ver. Esto es 100% en el contexto que ustedes encuentren. También valorar, por ejemplo, esta parte de los patrones, ¿no? Yo sé qué tipo de industria tengo, cuál es mi área de expertise que realmente me hace externarle este valor agregado a mi cliente. O sea, al final del día, cada contexto es distinto, cada forwarder es distinto, sí, pero me regreso un poco más atrás en lo de los slides. Oye, pues si yo no tengo flujo, si cash is king y estoy viendo que todos mis clientes, porque nos hemos topado con empresas que dicen, oye, pues es que todos mis clientes tienen crédito y está perfecto. Me gustó mucho porque en algún momento para este ejercicio estábamos tratando de hacer revelando un poco ciertas matrices y realmente es darte cuenta de, oye, pues si estás en menos 30 días, pues nada más asegurarte que en esos menos 30 días tengas el flujo suficiente para soportarlo. Entonces, insisto, puede ser tan laxo como ustedes quieran, tan estricto como ustedes quieran ese keep. Nosotros incluso nos lo llevamos también a nivel a punto, pero quieren crecer, pues sean, insisto, y perdón que sea muy insistente, pero realmente sean honestos con su cartera y valoren. Nos hemos topado con incluso forwarders que han dado un giro de, oye, yo me dedicaba a esta industria y tuve que hacer un cambio porque me daba cuenta que no estaba ni creciendo y estaba llegando a un punto de estancamiento, y en cuanto viré, cuando cambié de dirección fue donde ya logré un cierto crecimiento porque ya me dediqué a algo más, ¿no? Pero esto les da incluso mucha base para saber hacia dónde girar, ¿no? Un poco. Y aquí, a final de cuentas, también en la parte de revisar detalle, aquí es donde existen muchos supuestos. Y supuestos quiere decir que cada uno te tienes que sentar a revisar, bueno, en qué criterio salió más bajo. A final de cuentas, esto lo puede llenar, lo puedes tomar de diferentes ángulos. Puede ser un ejercicio también que un mismo vendedor haga sobre sus diferentes cartera de clientes. A final de cuentas, saber si esas incidencias empiezan a generar problemas realmente financieros o en realidad si el cliente está completamente, veo que por ahí Rodrigo nos puso de que una incidencia bien manejada puede hacer dinero, definitivamente creo yo que eso significa que el cliente está alineado también con las condiciones comerciales, que entiende la cotización, porque a final de cuentas puedo yo decirle, oye, esto es lo que coticé, y te pueden decir, oye, eso yo no lo voy a pagar y hazle como puedas, y empieza también el estira y afloja, ya que empieza a estar la mercancía, vamos a decirlo, en un almacén, esos días que se está demorando en el back and forth, pues son los que también ahí te das cuenta qué tan alineado está el cliente y qué tanto realmente entiende
lo que significa mover mercancías internacionalmente y hasta dónde te tienes que ir para hacerlo un poco, vamos a decirlo, más fluido en esta parte, ¿no? En este tipo de clientes, pues lo que es importante que evalúes es, oye, si hay algún criterio que pueda puntualmente mejorar el score, oye, algo que esté haciendo complejo a mis clientes es por cómo se está comunicando el cliente. Puedo cambiar el canal de comunicación, a lo mejor lo tiene en un grupo de WhatsApp, lo tiene muy mezclado con otro tipo de mercancías, con otro tipo de equipos. Ahí es un tema de qué criterio es el que salió un poquito más bajo y ver acciones que puedan realmente puntualmente llevarse cada una de las áreas para darle la vuelta y evaluar 3 meses después a ver si mejoró un poco este score. El hecho de decir, oye, es un cliente que tiene el potencial mañana. Yo sé que hay clientes que se tardan también en desarrollarse, tienen un proceso a lo mejor de 1 año o 2 años en lo que ya empiezan a tomar este tipo de proyectos, vamos a decirlo, con un poquito de mayor estabilidad. Proyectos que se lanzan, vamos a decir, algún tipo de exportación. Hablando desde México, pues hay mucha exportación de productos, vamos a decirlo, a Europa, a Estados Unidos o al mismo Latinoamérica. Y a final de cuentas también entender que hay apuestas y tienen que estar conscientes de que esas apuestas, pues al menos les puede funcionar como caso de estudio. Oye, este cliente es estratégicamente importante, o sea, vale la pena esta curva que me estoy aventando de turbulencia financiera, de turbulencia operativa, vale la pena porque veo que también en su expertise y en su conocimiento de cómo ustedes van leyendo todos estos regulaciones y temas de comercio exterior, si algo puede cambiar de un día para otro, ¿no? O sea, creo que con todas estas nuevas reformas y cambios, aranceles, una misma importación se te puede hacer un poquito difícil de un día para otro. Sé de todos estos forwarders que los agentes aduanales ya les cerraron las puertas a ciertos productos que definitivamente ellos ven algún tipo de riesgo. Entonces, todo esto cambia de la noche a la mañana. Lo importante es que ustedes tengan lo más numerificable, lo más cuantitativo, identificados a ese pool de clientes en los que tienen que estar trabajando en qué hacer, ¿no? Y obviamente ya hablamos de los que urge revisar. Yo sé que son clientes que ya saben que les causan algún tipo de conflicto. A veces son pues simplemente para ingresar dinero, pero entramos también en esa pregunta, ¿no? Oye, ¿vale la pena operar con el riesgo de que inclusive me vaya con las manos en blanco, que inclusive yo me aviente una bronca de otras operaciones con la misma naviera, que se me empiecen a ver conflictos? Y a final de cuentas es, pues con incrementos en precios, yo lo digo de alguna manera estratégica, por decirlo así. Ustedes son los que están, vamos a decirlo, tocando base con todos sus clientes. Hay clientes que son muy sensibles al precio, pero lo importante es que sepan que el riesgo, a final de cuentas, les va a pegar en el cash flow hoy, mañana, pasado o en 3 meses que llega, vamos a decir, la mercancía al destino, ¿no? Este tipo de conversaciones honestas también con el cliente, de decirle, oye, pues mira, la verdad es que ahorita estamos enfocándonos mucho en este nicho, se nos está haciendo complejo, pero siempre dejarlo con otra solución o un par de soluciones, al menos también empezar a hacer este tipo de planes para no quedar en malos términos de simplemente nos arriesgamos, agarramos un proyecto y de alguna manera quedamos mal, donde ya también se manche la imagen de su forwarder. Vemos que es preferible, creo que ustedes siempre lo han dicho, es preferible hablar siempre con la verdad, con claridad y resolver problemas entre los dos, a evitar que los dos terminemos con un problema financiero o inclusive legal, ¿no? Entonces, Alonso, no sé si tú que eres abogado, ¿quieres agregar algo ahí? Sí, digo, y lo que hemos visto mucho últimamente, siempre ha habido, pero el tema de fraudes es algo que también termina impactando, ¿no? Y ni siquiera es un tema de fraude, sino simplemente es porque ya traes un quebranto bastante alto de cuentas, tanto incobrables como impagables, el del mismo forwarder, y muchas veces pues termina siendo una mala jugada, ¿no? Lo hemos visto no nada más en forwarders, sino en muchas empresas, pero específicamente con el forwarder es pues porque realmente no se detuvieron a hacer este análisis muchas veces de a quiénes sí y a quiénes no, a quiénes sí tener dentro de la empresa, a quienes de plano mostrarles la puerta y decirles muchas gracias. Y me gusta este punto 3 porque hablamos ahorita que he sido muy insistente en todo el forward, en toda la plática, pero de tener una conversación honesta con ustedes mismos, pero hasta con los mismos clientes, en donde también acercarte con ellos y muchas veces hay un miedo de, oye, es que no sé qué pasa o no sé qué va a pasar si llego con él y le digo que tengo que ajustar las tarifas porque pues tal vez me diga que no, entonces se me va a ir. Oye, pues si realmente confías en el servicio que le estás dando a tu cliente, pues no debe de haber un miedo o algo, o sea,
estoy seguro que te van a decir, oye, pues sí, veamos las opciones y demás, y si no, pues ya entramos tal vez en esta parte de la parte de la salud, de la parte emocional que mencionábamos del costo, en donde dices, oye, pues es que no, pues ya probablemente este cliente ya no esté valorando lo que le esté dando y me va a estar ahora sí que comparando simplemente por un tema de precio como commodity, pues no. Entonces, creo que si uno como forwarder realmente conoce su negocio, conoce el valor agregado que tiene para sus clientes, pues puede tener una conversación directa con ellos y decirles, oye, pues tengo que subirte un poco porque pues pasó esto, ya tengo yo esto que te estoy ofreciendo de una forma adicional, ya te tengo una persona dedicada, ya tengo me gusta mucho y que siempre mencionamos a Kay Wong, ¿no? De donde dice, oye, pues probablemente sí mis tarifas sean caras, pero es porque yo no doy un seguimiento, sino te doy una atención 24/7 y atención es prácticamente estar contigo al 100% y no que te esté ahorita que hay con todo el tema de AI y que te esté respondiendo un robot y demás, ¿ves? Yo estoy contigo y te doy toda esta claridad y transparencia, trazabilidad. Entonces, ya cuando volvemos, me gusta un poco cuando hiciste lo del ICP, quién es mi cliente, yo entender también mi oferta de valor y cómo yo lo puedo estar comunicando a los clientes para que a aquellos que caigan en este parámetro de que urge revisar, pues tener una conversación honesta con ustedes mismos y hasta con sus mismas carteras, ¿no? Y al final de cuentas, regresamos al ciclo que hace rato nos encontramos en la parte de analizar, y lo importante es que también el resultado de toda esta matriz o de estos criterios o de estas ponderaciones, pues solamente se traslade a acción, o sea, es decir, qué planes, quién lo va a hacer. Podemos pasarnos, vamos a decirlo aquí la tarde, hablando de qué posibles caminos pueden ser, pero en realidad creo que lo importante es que ustedes que están adentro, que están con su gente comercial, con su gente de pricing, con su gente de operaciones, con su equipo, vamos a decirlo, las 4 áreas que conforman al forwarder, pues realmente pongan en la mesa qué se puede hacer, ¿no? A veces no necesariamente se tiene que cortar al cliente, a lo mejor tienes que buscar simplemente un mejor aliado en la contraparte, ¿no? En el origen. Entonces, es un esfuerzo de decir, bueno, vamos a ver si encontrando de este pool de proveedores, entonces es empezar a enlistar cada uno de los problemas. Así, ahora sí que cada quien se va a llevar su chamba del resultado de esta matriz comercial, se lleva, oye, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué estrategias podemos tener? ¿Qué filtrados podemos o qué preguntas definitivamente son reglas para no proceder, vamos a decirlo, a una cotización? Lo que tenemos que, a veces me gusta ver cómo realmente capturan la información a muchos de los clientes que tenemos en Apunto, porque hay quienes son muy minuciosos y hay quienes son muy laxos en la parte comercial. Para todos hay cabida, pero a final de cuentas, hoy por hoy, creo que los riesgos financieros para el forwarder que los pueden hacer desaparecer, no siento que den espacio para hacer a un lado todos estos criterios de, pues es que se me olvidó checar que era este tipo de mercancía, es que no sabía que era ese tipo de desorden comercial. En ocasiones se traslada a que el proveedor con quien van a hacer, pues le rechace a la mera hora o le suba la tarifa y empecemos ahora sí con los problemas, ya con el compromiso, con la carga, vamos a decirlo, en las manos, y eso empieza también a hacer la tensión con los mismos clientes y los clientes también se dan cuenta. Entonces, creo que lo importante es que de aquí les vamos a mostrar un QR. Si quieren descargar o les vamos a compartir, es un formulario para que nosotros les estemos enviando la plantilla que nosotros creamos. A final de cuentas es completamente en Excel, o sea, ustedes pueden descargarla, editarla, jugar con ella, pero pues tiene ciertas pestañas que tienen la matriz, tienen acciones y tienen los criterios, vamos a decir lo que ahorita mencionamos. Entonces, igual ya cerrando, no sé si que abramos el espacio ahora sí que a las preguntas y a irles respondiendo. No sé si alguien quiera levantar la mano, alguien ponga la pregunta en el chat. Claro, igual creo que en lo que estamos en la parte de preguntas y respuestas, si dejas el QR para que lo vayan descargando quienes no tuvieron oportunidad. Insisto, al final esto es algo que les queremos compartir para que realmente hagan conciencia, ¿no? Es hacer conciencia de qué clientes estamos operando, hacia dónde queremos ir. Me remonto un poco a algunas conversaciones que tuvimos en nuestro viaje a Ciudad de México hace unas semanas, donde pues creo que entre los mismos socios traían como diferentes intenciones hacia dónde querían llevar el forwarder, ¿no? Y uno quería prácticamente comerse al mundo y el otro tal vez tener un poco más de constancia y consolidar un poco más la empresa y no está mal, digo, creo que los mismos
forwarders saben hacia dónde, o deben de saber hacia dónde se quieren dirigir. Aquí lo hemos visto, que tenemos forwarders por ahí, creo que está Connie, que ellos tienen nada de estar constituidos como forwarders, y lo han hecho bastante bien, han crecido bastante bien, pero pues fue porque ellos tenían claro hacia dónde querían ir, claro cuáles eran los clientes, claro cuál era el valor agregado que les estamos dando. Entonces, realmente, creo yo, ahorita lo mencionó Jesús, esta es una matriz que no se debiese de hacer una vez cuando arrancas el negocio, sino algo periódico, una vez al año, aunque sea, oye, cuando estamos en la reunión anual, para saber a dónde nos queremos ir y entender un poco dónde estamos parados, ¿no? Entonces, pues nada, digo, los veo muy, muy silenciosos a todos. Quien guste levantar la mano para alguna pregunta, algún comentario, todo es bienvenido. Bueno, Rodrigo por inclusive ahí. agregar algo, ¿no? ¿Algún Sí, otro Rodrigo por comentario ahí que agregó quieran algunas agregar? cosas bien interesantes, como siempre agradeciéndote, Rodrigo, por ese conocimiento que nos compartes por ahí. Un cliente que paga cash y a tiempo es más valioso que el que trae más margen y demora. 100% de acuerdo contigo, Rodrigo. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Algo adicional? Si no, para dejarlos y que continúen con sus tardes. Pues nada, señores, pues ahora sí que al parecer, como dicen los maestros, ¿no? O quedó todo claro o definitivamente no lo hicimos bien. No, para nada, no, la verdad es que les agradecemos mucho este tiempo que nos estén regalando. La verdad es que para nosotros estos webinars, uno, son de qué forma a punto nos puede ayudar a sacar esta info. Ahí entramos allá en la parte de los reportes. Si quieres, Germán, por ahí me acerco contigo, con el equipo también de Customer Success, para ver cómo, digo, eso ya es vamos a decirlo, de a punto, ¿no? 100%. Pero el objetivo es traerles inclusive personas, ya estamos platicando con un par de conocidos también de la industria que pueden ayudarlos a, oye, cómo este rol de procurement, de, oye, cómo abrir ya los lanes o los profits que tienes, vamos a decirlo, ya asegurados o recurrentes, pues encontrar diferentes maneras y caminos de ir abriendo esta brecha también de revenue, upselling. Entonces, estos ahora sí que los vamos a tratar de hacer los jueves a las 5, que a final de cuentas ya lo dijimos que es cada 2 semanas, pero pues nada, ¿no? Ahora sí que les agradecemos y pues les vamos a estar ahí mandando correos por diferentes medios, pues básicamente para agregarles más valor en cómo profesionalizar y cómo ir llevando este freight forwarder, vamos a decirlo, al siguiente nivel, independiente del nivel en el que estén, ¿no? Si están pequeños, si se quieren hacer medianos o son medianos y quieren brincar a las grandes ligas, ¿no? Entonces, fíjate, pues por nada. ahí, digo, nada más por lo último, que por ahí María se atrevió a dejarnos un comentario. En costos ocultos hay que considerar la inversión en la prospección de la cuenta, comida, visitas. Pues eso es el CAC, ¿no? Un El poco. costo de adquisición del cliente. Sí, A ver, al definitivamente. final, o sea, no es tan oculto, o sea, porque creo que sí lo debemos de tener, y de hecho eso nos puede dar para otra plática bien interesante de cuánto Los sistemas le. comerciales, ¿no? Exactamente, ya comercialmente hablando, cuánto te cuesta cada cliente. Como bien dices, María, pues ahí es donde meteríamos ese costo, ¿no? Oye, pues no nada más es el sueldo del vendedor, por ejemplo, o sus comisiones que se lleve por el cierre o lo que quiera, sino es también todo lo que conlleva de llamadas, visitas, touch points. Digo, yo personalmente me gusta mucho tener esa visibilidad de qué es lo que realmente le estamos destinando para cerrar a cada uno de ellos, pero no, hombre, esto nos da para todo un tema, María. Digo, gracias por traerlo como quiera a la mesa. Fátima, agradecerte igual, qué bueno que te gustó. Y nada, quienes hayan dejado sus datos en el Forms, les pasamos la plantilla. Encantados de otra vez tener este espacio con ustedes. Como bien dice Jesús, esto se va a estar haciendo cada 2 jueves a las 5 de la tarde, ya ahora sí como misa, como horario oficial. Entonces, sepárenlo. La próxima semana les compartimos el siguiente webinar para que lo vayan agendando, ya sea que lo quieran estar escuchando camino al trabajo, a sus casas más De bien. regreso. De regreso, más bien, sí. Quien esté yendo a la oficina, bueno, sí, puede haber uno que otro, ¿no? Sí, pero no, Pero bueno. nada, igual, poco a poco también les vamos a ir dando al final encuestas también para que ustedes mismos nos den sugerencias de temas, de personas que les gustaría. La verdad es que a mí me gusta siempre poner estos espacios, tanto en LinkedIn he jalado a muchas personas
desde lo del podcast también, que ya estamos próximos a lanzar. Tessa va a lanzar un expreso cargado y lo mismo, ¿no? O sea, son conversaciones con freight forwarders de lo que está atrás de los procesos de digitalizar, de todas esas curvas de, oye, estoy cambiando procesos, estoy reskilleando a mis personas. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy contentos y animosos en seguirles compartiendo cosas, ¿no? Entonces, nada, pues muchísimas gracias. Gracias, Alonso. Gracias, Tessa. Pues nos estamos viendo. Cuídense mucho. Gracias, Connie. Gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Nada más